Hola, hola a todas, a todos. Jessica, ¿qué hiciste en el momento en que te sentiste espiada? Fue un momento difícil, te sentiste atacada en tu intimidad, tú eres defensora de derechos humanos. ¿Qué hace una persona cuando se siente espiada? Porque además tú no sabes las consecuencias del espionaje. O sea, ¿te espían para qué? ¿El Estado te espía para qué? ¿O las mafias te espían para qué? ¿Qué piensas? ¿Quién te está espiando? ¿A quién perjudica tu trabajo? ¿Por qué te espían? ¿Qué hiciste? Bueno, el día que me entero que soy parte de la lista de los 50,000 números y 109 defensoras y defensores, justamente era como corroborar algo que siempre hemos sabido, ¿no? O sea, desde el pasado decíamos la vigilancia fuera de la casa, el wifi, el internet, los teléfonos. Te preguntas como qué tanta información tiene, ¿no? ¿Qué tanto saben de tu vida o qué tanto saben de tu trabajo y qué tanto saben de las personas con las que hablas permanentemente? Y sin duda alguna, yo he refrendado que el gobierno tiene diferentes aristas, diferentes poderes fácticos alrededor y con intereses económicos muy fuertes y políticos. Entonces creo que ahí un asunto es qué interés estábamos tocando o por qué fuimos sujetas, porque una parte interesante es, somos muy pocas mujeres las que estamos en la lista, primero, ¿no? Dos, pues alguien que ha estado en el movimiento del 2006, pero también en el pasado, en el 98, litigando casos de indígenas Los Icha, ¿no? Entonces yo me preguntaba como si era el trabajo solo de ese momento o ya por un perfil creado por parte del Estado y que avisoraba que era necesario tener vigilancia y control de todos los movimientos y de todas las interlocuciones, porque el tema de Pegasus es que es un malware que, como decíamos, no solamente te escucha a ti o te vigila a ti, sino vigila toda la parte de tus correos, contactos, llamadas, fotografías, cámara, que entonces se busca una información profunda de todo lo que está o con lo que estás colegiando, coordinando, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto importante de cómo se tuvo que buscar, digamos, contratos millonarios, porque estamos hablando de millones de dólares que el gobierno de Peña Nieto invirtió justamente para tener este malware, ¿no? O sea, creo que el hecho de que sea una empresa israelí la que sea el proveedor de este programa y que haciendo un poco de investigación lo que se encontraba también era que desde Calderón ya había indicios, ¿no? Incluso se habla, sin corroborarlo todavía, que Oaxaca ha sido punta de lanza en el tema del espionaje y creo que ahí va a ser muy interesante rastrear los otros mecanismos de espionaje, porque hoy es Pegasus, ¿no? El boom, pero hay otros mecanismos de espionaje en el país. Y esto, sin lugar a dudas, me preocupaba mucho como qué información saben de las víctimas, ¿no? Qué información saben de los líderes y las líderes del movimiento social, porque también es cierto que todas esas relaciones están en mi teléfono, ¿no? O sea, al estar vinculada a los movimientos diversos, a las resistencias diversas, a las víctimas diversas que ha acompañado a lo largo de más de 20 años de defensora de derechos humanos, el potencial de información por el solo trabajo es un montón, ¿no? Entonces sí creo que el riesgo o la vulnerabilidad que existe del espionaje hacia el teléfono que yo tenía, pues evidentemente yo decía, pues ¿cuántas personas te gustan? Unas 1,500, 2,000 personas por persona, es un montón de gente, ¿no? Carmen, en una reunión de trabajo, un diputado federal panista, me parece que Juan de Dios Castro, le dijo a una conductora de radio comunitaria, usted es una enemiga del Estado. ¿Tú eres una enemiga del Estado? ¿O el Estado te ha tratado como su enemiga? El Estado me ha tratado como su enemiga. Y habría que preguntarnos por qué, ¿no? ¿O para qué? Entonces, yo creo que el Estado con el espionaje ha tratado a todos los dirigentes sindicales, dirigentes de los movimientos sociales y al pueblo en general, bueno, y a los representantes de esta voz popular en las organizaciones sociales, en los sindicatos, incluso en los partidos de oposición al régimen neoliberal,
como sus enemigos. Porque espiar, para empezar, es una actividad totalmente ilícita, y la comete el gobierno, el que supuestamente se sostiene como el protector, vigilante del Estado de Derecho, entre comillas. Ahora, yo vuelvo a la pregunta de origen. ¿Para qué espiar? ¿Por qué espiar? ¿Por qué contratar a esta empresa israelí Pegasus, llamada Pegasus? Incluso, precisamente documentándome, Contralínea hace una investigación en donde ellos dicen que es específicamente el contrato lo hace el gobierno de Calderón. Y al hacerlo el contrato, el gobierno de Felipe Calderón, tendríamos que tomar en cuenta los elementos del contexto de la política de Calderón hacia el pueblo de México, mejor dicho, contra el pueblo de México. Porque recordemos que este señor hasta se vistió de militar para supuestamente, entre comillas, declararle la guerra al crimen organizado. Pero nosotros nos imaginábamos que iban a declararle la guerra efectivamente a los capos, de la droga, a la mafia organizada, ¿no? Que hoy, a la luz del día, se ha documentado, y por eso es que García Luna está preso, porque pues que ellos mismos eran estos que encabezaban este crimen organizado. O sea, el crimen organizado estaba gobernando. Y por el otro lado, lo instala en la defensa nacional, o sea, en inteligencia militar, incluso según la investigación que hacen, en un edificio completo, ¿no? Y bajo un contrato multimillonario. Es decir, el propio pueblo paga para que sus verdugos lo ataquen como enemigo. Entonces, y bueno, yo también yo estoy totalmente convencida, porque se comprobó con la detención de mis compañeros la información que obra en los expedientes con los que se me persiguió y se me intentó detener, afortunadamente sin lograrlo, que el Estado nos trata a nosotros, los dirigentes sindicales, los que luchamos en defensa de la educación pública, como en mi caso, y por la defensa de todos los derechos humanos, como enemigos. Entonces, cuando somos solamente voces que nos expresamos en el propio marco constitucional, inclusive, ¿no? Bajo la libertad de la expresión, bajo la libertad de la protesta. Y entonces el Estado, cuando yo me pregunto, bueno, ¿para qué espiar? ¿Por qué espiar? Entonces, ¿por qué espiar? Porque te trata como enemigo, porque representas un peligro contra sus intereses políticos y económicos, porque todos sabemos que ellos fueron gobiernos, el PRIAN, fueron gobiernos que eran gerencias, administradores de los grandes empresarios. Eran gobiernos de los empresarios, no del pueblo. Y luego, ¿por qué? O digo, ¿para qué espiarte? Para perseguirte, para criminalizarte, para inventarte delitos y para tomarte preso, desaparecerte, asesinarte. Y lo peor de todo es que no queda en ti, es que ese espionaje se extendió a a una red mucho más amplia, como bien dice Jessica, de compañeros, amigos, familiares, no importando la edad. Eso fue lo que yo vi. Jessica, tú has sido perseguida por los tres últimos, durante los tres últimos sexenios. Tú has sido estigmatizada durante los tres últimos sexenios. Y al igual que Carmen y un servidor, fuimos testigos de cómo Calderón tomó el poder antes de tomar protesta como presidente de la República. El propio secretario de Gobernación nos lo dijo en alguna mesa: tengo ya mucha presión del gobierno entrante, quieren que le dejemos la casa limpia, y desde ahí empezó la persecución de García Luna. ¿Qué hacemos ahora con esos criminales identificados? Los expresidentes de la República, criminales, responsables de masacres, responsables de tortura, responsables de desapariciones, responsables de espionaje, responsables de
crímenes de lesa humanidad? ¿Qué hay que hacer para castigarlos? ¿Cómo llegamos al castigo? Bueno, yo creo que hemos tenido en la historia dos grandes eventos o revelaciones, por ejemplo, que fue el tema de Edward Snowden en el 2013, cuando revela toda la utilización de los datos, ¿no?, para el tema de direccionar elecciones, ¿no? Y se revela por todo el tema de la campaña de Trump. Después sale toda la investigación o la revelación también de Cambridge Analytica, que también va regresando. Y lo quiero poner allí, Flavio, porque lo que estamos viviendo nosotras y nosotros en Oaxaca como focos o sujetos de espionaje, vigilancia, criminalización, tiene que ver con un modelo mundial de estrategias para desarticular, para inhibir, para deslegitimar y para minar movimientos sociales. Yo creo que eso es bien importante ponerlo, porque entonces ahí creo que nos están poniendo en una categoría de criminales o terroristas, ¿no? Y pareciera ser que entonces también hay una estigmatización y una focalización de probables personas que inestabilizan, ¿no? Cuando realmente decíamos, los que estabilizamos somos nosotras y nosotros, ¿no? Porque generamos el canal de gestión de la inconformidad de víctimas, generamos el tema de afrontamiento de impactos también de la violencia de Estado como contenedores de todos estos impactos. Entonces, creo que cuando decías ¿qué hacemos?, me parece que aquí viene un desafío tremendo para Andrés Manuel López Obrador, de cómo, y de la Fiscalía General de la República, de cómo se genera esta investigación. O sea, Oaxaca tiene la resolución de la Suprema Corte, tiene una cantidad de informes, tiene elementos suficientes para llevar a juicio tanto a Calderón, a Peña Nieto, a García Luna. O sea, hay cantidad de funcionarios ahí inmersos con una serie de elementos y documentos que toca la judicialización de casos. O sea, yo creo que ya la condena pública está ahí. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos presentados ante el Comité de Tortura en Naciones Unidas, justamente intentando que haya una sentencia o una resolución con sentencia cuasi judicial en contra de Peña Nieto, ¿no? Porque dijimos, el asunto del maestro Damián Gallardo es un asunto paradigmático, que está muy claro de que hubo colusión de fiscalía, de grupos especiales de operación, y que justo tenían información fina de toda su familia, y que el elemento de tortura que jugó a él ahí fue preguntarle de actores políticos, preguntarle de su familia. Entonces, es un elemento, digo, ahora creemos que podríamos ver si también se puede colocar algo sobre espionaje, pero sí creo que es un momento fuerte históricamente, porque sí hay deudas históricas y el espionaje es un elemento de una serie de delitos que cometieron con tal de tener un control político y económico del país por sometimiento o por información estratégica. Entonces creo que sí nos toca, digamos, ir empujando todas estas denuncias pendientes que existen de judicializar no solamente en el ámbito local y nacional, sino también hacia la parte internacional, donde, digamos, nosotras hemos ya votado varias líneas y varias peticiones y casos de fondo. En este contexto de la consulta ciudadana, viene a la memoria el trabajo que que realizó el Tribunal Permanente de los Pueblos. El obispo Raúl Vera ha referido a este trabajo de acercamiento a las víctimas, de diálogo con las víctimas por parte de una serie de personalidades de América Latina, y están en manos de... hay documentación reunida por estos personajes, por el padre Vera y otros personajes de América Latina, otros intelectuales, que tienen en sus manos expedientes valiosísimos por los cuales se puede juzgar a estos criminales que nos han espiado, que han torturado, que son responsables de masacres, que toman decisiones de Estado que lastiman a la sociedad y que han dejado en la orfandad a centenares de personas. Peor aún, que han usado las instituciones del Estado para lastimar a la sociedad. ¿Cómo le hacemos, Carmen, para castigar? Yo creo que con este último ejercicio
que combatió la derecha, que fue la consulta, ¿no? O sea, porque se ve claramente que a través del INE, a través de Córdoba, Lorenzo Córdoba, o sea, hay un combate, se combatió, se operó toda una estrategia para inhibir la participación en la consulta, pero al mismo tiempo se demostró, queda el antecedente que no lo van a poder borrar y que el pueblo se expresó, se manifestó. No es para menos la cantidad de millones de mexicanos que salimos a decir si queremos que enjuicien a los presidentes, porque sí existe la convicción en el pueblo mexicano de que todos los expresidentes prianistas, desde Miguel de la Madrid, ¿no?, con el que inicia así abiertamente la etapa neoliberal, el proceso de privatizaciones en todas las áreas, empieza el achicamiento del Estado, cediéndole todo el poder a la libre empresa, al libre mercado, y al mismo tiempo el combatir los movimientos sociales, ¿no?, los sindicatos democráticos, para poder ellos tener el camino libre y poder entonces ir minando, ir arrebatando los derechos sociales y los derechos humanos. Entonces, por eso, han sido innumerables, bien haces el recuento de todos los hechos históricos que ha registrado México, o sea, lo último con Ayotzinapa, y todo lo último pasado hacia acá, Acteal, Aguas Blancas, Tlatlaya, eso es. Y antes, ¿no? Desde antes, entonces, desapariciones, asesinatos. Entonces, todo eso, el pueblo mexicano, aunque no lo quisieran, se ha trabajado porque no tengamos memoria histórica, memoria de opresión, memoria de aniquilamiento. Desde 500 años atrás, afortunadamente la tenemos, y el pueblo está convencido de que deben ser castigados. Sin embargo, y yo creo que entonces con este antecedente hoy, con estos datos, estos expedientes, efectivamente con los que concuerdo que existen, o sea, no estamos hablando aquí hipotéticamente, son hechos que el mundo completo los ha conocido. Yo pienso que debemos de seguir empujando organizada y unitariamente, no solamente los movimientos sociales. Yo creo que desde los sindicatos, desde toda la sociedad civil organizada, para que exijamos el castigo y la vinculación, porque no basta. El papel del Tribunal de los Pueblos ha sido un espacio bien importante, pero sí necesitamos trascender a la vinculación penal. O sea, no es rencor, no es venganza, no es una animadversión, ¿no?, de nuestras subjetividades. Es necesario que caminemos hacia una sociedad mexicana y una humanidad en la que verdaderamente haya respeto a los derechos, haya respeto al ser humano, a la persona. No basta la condena moral, la condena pública, esa ya está. Sin embargo, necesitamos la vinculación penal, el castigo. Y para ello es necesaria la acción de toda la sociedad civil, de todo el pueblo, pero también necesitamos hoy que incluso el presidente se ha manifestado por ser partidario de la justicia en México, también necesitamos que desde las propias instancias del gobierno, así como se limpian las escaleras de arriba para abajo contra la corrupción, también se limpie todo el crimen, todo el daño que se hizo al pueblo, toda la laceración, sufrimiento que se causó el atentado a los derechos humanos. Y ahí sí necesitamos exigir, yo desde aquí, desde este espacio, yo sí le pido al presidente que, por ejemplo, nosotros en Oaxaca, y bueno, y tenemos también el caso de el 2006, aún pendiente, y pareciera que todo el mundo la apuesta al olvido. Sabemos que ya está en La Haya, en el Tribunal de La Haya, la demanda interpuesta por compañeros como Flavio. Sin embargo, necesitamos
que se vea el castigo a los responsables intelectuales y materiales. ¿Y a quiénes me refiero? A Vicente Fox, a Felipe Calderón, me refiero a Ulises Ruiz, que hoy incluso se levanta y hace alarde de incluso cuestionando este gobierno cuando es un asesino, es responsable intelectual de los asesinatos cometidos en Oaxaca, de la persecución, de la tortura de muchos oaxaqueños en 2006, de la desaparición y del encarcelamiento injusto, ¿no?, que sufrieron compañeras y compañeros. Entonces, a un Vera Salinas, a un Moreno Rivas, que ahora buscan limpiarse la cara, rodeándose de fotografías, fotografiándose con niños, haciendo supuestamente acciones comunitarias, cuando en realidad ellos bien saben que son unos criminales. Ellos fueron los responsables, mediante el Escuadrón de la Muerte que operó en 2006, de los asesinatos de nuestros compañeros en las barricadas y en la lucha social del 2006. Entonces sí, nosotros queremos justicia para Oaxaca. No se nos ha olvidado. Y una cosa más, como normalista rural, exnormalista rural, o sea, yo estoy esperando lo de los 43, justicia para los 43. Entonces, el presidente sí lo ha dicho claro y lo reconozco, pero tenemos que ya ver resultados concretos. Carmen, cerremos con 3 personajes y la definición de ellos en una palabra. Ulises Ruiz. Asesino. Enrique Peña Nieto. Otro asesino. Felipe Calderón. Súper asesino. Jessica, cerremos con 3 personajes que tú conoces muy bien, que tú conociste muy bien. Samuel Ruiz. Nuestro precedente de justicia y lucha. El obispo Vera. Un aliado estratégico histórico. Felipe Calderón. Un nefasto que le puso todos los obstáculos al país para tener justicia y quien es responsable de la desaparición de miles de personas y familias que no han encontrado justicia ni a sus desaparecidos. Muchas gracias a todas y a todos.